Evangelio según Mateo capítulo 21, versos desde el 1 y hasta el 11. Y si son tan amables, amados hermanos, vamos a ponernos en pie para reverenciar al autor de la palabra. Evangelio según Mateo capítulo 21, versos desde el 1 y hasta el 11. Y dice la palabra del Señor: Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por generación en generación. Oramos en esta mañana por tu palabra, para que tú ministres a nuestros corazones, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú nos ayudes a conectar, Señor, en espíritu, Señor, con las verdades bíblicas aquí expuestas en este pasaje. Que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que van a asistir más tarde el sermón. Que tu gracia se extienda hacia sus vidas y hacia sus familias. Reprendemos todo plan del enemigo para disuadir, para destruir. Y declaramos, Señor, que tu gloria, tu gracia sea sobre nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y hoy, hermanos, comienza una de mis semanas preferidas en el año, o celebramos una de mis semanas preferidas en el año, y es la Semana Santa. Y hoy domingo comienza esta última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Hoy comienza la última semana de Jesús en la tierra y comienza con este texto aquí, o con este relato de la palabra del Señor, de Jesús preparándose en el monte de los olivos, dando instrucciones de cómo iba a ser la entrada en Jerusalén. Esta fue la última entrada de Jesús en Jerusalén. La próxima entrada de Jesús en Jerusalén va a ser para venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta fecha o este acontecimiento tiene una repercusión histórica para nosotros como iglesia, insertada en el árbol, en la vid, como frutos insertados en la vid, porque nos recuerda de que es un conteo regresivo que nuestro Señor Jesucristo cada día más se acerca para venir por nosotros. Y este domingo, lo que muchos la llamamos Domingo de Ramos o entrada triunfal, a mí me gusta llamarlo entrada triunfal porque verdaderamente fue el inicio, la entrada de un triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte y el pecado. De un triunfo definitivo porque con esta entrada nos dio la libertad a usted y a mí, comenzando el proceso con la entrada triunfal y terminando el proceso con la resurrección de la tumba, al tercer día después de haber muerto. Jesús comienza preparando a sus discípulos y diciéndole: mira, vamos a preparar todo para entrar en Jerusalén, comenzando un proceso para terminar su estadía aquí en la tierra. Y Jesús tuvo todo un tiempo de preparación. De hecho, fue al monte de los olivos, donde después también tuvo su última encuentro y oración, donde recordamos ahí en el Getsemaní, donde le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y vemos a Jesús siempre buscando los lugares altos, buscando los lugares donde conectarse con ¿quién? Con Dios. Y veíamos hace un tiempo atrás, hablábamos de Abraham,
cuando fue al monte Moriat a buscar la presencia del Señor. Después hablamos que se construían los altares en los lugares altos. Después hablamos que se construyó el templo ahí donde estaba el monte Moriat, que después fue la era de Hernán que compró el rey David y se la cedió a Salomón, siempre buscando lugares altos para conectar, para estar en ese estado espiritual que requería para comenzar el proceso. Muchos de nosotros hoy estamos entrando en procesos en nuestra vida, o hemos entrado en procesos en nuestra vida, tanto espirituales como familiares, como de relaciones interpersonales, como procesos profesionales, como procesos de escuela, procesos en nuestra vida que estamos entrando o estamos a punto de entrar. Y tenemos que como cristianos entender que así como Jesús comenzó a prepararse para su última semana en la tierra, para este proceso de dar salvación al mundo, nosotros también tenemos que estar claros que tenemos que entrar en un proceso de preparación para poder acercarnos más al propósito que Dios tiene para nosotros como cristianos y como iglesia. Nosotros ya estamos entrando, diría yo, en la última semana históricamente acercándonos a la venida de Cristo. Porque déjeme decirle, si comenzamos a ver el reloj profético que es Israel y comenzamos a ver todo lo que está aconteciendo en Israel y comenzamos a ver todo lo que está aconteciendo en el mundo, yo les podría decir que estamos acercándonos a lo último de los tiempos donde nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y esta semana nos recuerda que debemos comenzar a acercarnos más seriamente a Dios. Que necesitamos reevaluar más seriamente nuestras vidas espirituales. Que necesitamos recapitularnos nuevamente y replantearnos nuestros principios, nuestras prioridades como cristianos, como familias. Hoy tenemos que comenzar nuestro proceso de reevaluar nuestra salvación. Porque la Biblia dice que la salvación es individual. Y muchas veces estamos preocupados de cómo se está comportando el hermano, o cómo se está comportando esta persona, o cómo se está comportando esta política, o cómo se está comportando la economía, o cómo se está comportando el mercado, o cómo se está comportando la sociedad, cuando verdaderamente, amados míos, debemos estar más preocupados de nuestra salvación, porque cada día que pasa es un día que se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús escogió a sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Les envió, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y la palabra que se usa para enviar los enviados de Jesús es la palabra apostelo en griego, que significaba enviarlos con un propósito. Jesús estaba enviando a estos discípulos con un propósito de buscar el asna y el pollino. Porque estamos viendo que Jesús está buscando cumplir la profecía que se había dicho anteriormente. Tu rey entrará manso sobre un asna, sobre un pollino, un animal de carga. Jesús estaba cumpliendo la palabra al pie de la letra. Por eso envía a los discípulos con un propósito específico. Y hoy se confunde mucho el término apostelo o apóstol, porque muchos hoy se autoproclaman apóstol. Pero si vamos a los requisitos del apostolado, a lo que verdaderamente era apóstol, el último apóstol que tenemos fue el apóstol Pablo, que dice que él fue alcanzado por misericordia como un abortivo. Él fue el último de los apóstoles en ver a Jesús. Porque habían dos requisitos para poder ser apóstoles: haber caminado con Jesús y haber visto a Jesús. Pablo no caminó con Jesús, pero vio a Jesús. En su viaje a Damasco para perseguir a los cristianos, Jesús tuvo un encuentro con él. Pero hoy, si llevamos la palabra del griego a nuestra realidad actual como cristianos, nosotros podemos entender de que no somos llamados apóstoles, pero sí somos enviados a cumplir el propósito de Dios en la tierra.
No tenemos la autoridad apostólica de ellos porque no caminamos con Jesús, no vimos a Jesús cara a cara, pero sí tenemos el llamamiento de ser enviados a cumplir el propósito específico de Dios en nuestra vida. Y salta una pregunta para nosotros como iglesia hoy, comienzo de Semana Santa. ¿Estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados por Jesús? Siempre que me preguntan, pastor, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Qué estamos aquí? ¿Dónde vamos a dirigirnos? Y yo siempre digo que, y lo he aprendido durante estos 12 años en el ministerio, donde esté el corazón del pastor y de la iglesia, ahí van a estar los propósitos y la finanza de la iglesia. Y yo quiero que pensemos de esta manera. Hoy ustedes tenemos la posibilidad de trabajar y pastorearles. Hoy ustedes tienen un pastor joven, pero yo quiero que nosotros podamos hacer la diferencia como iglesia y podamos pensar en el reino de los cielos, en lo que significa el reino de los cielos para nosotros. Hoy toda nuestra riqueza espiritual, hoy toda nuestra riqueza material, todo lo que somos, todo lo que tenemos, amada iglesia, tenemos que exponerlo y dedicarlo para que el reino de los cielos se extienda más. Hoy tenemos una urgencia, hoy estamos con un conteo regresivo y cada día que pasa, cada tiempo que pasa, es un día más que no tenemos más en nuestro calendario. ¿Dónde están nuestras prioridades como iglesia, como cristianos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra visión? ¿Dónde estamos poniendo nuestra finanza? Yo quiero que podamos ser una iglesia que como así Jesús se preparó para su última semana en la tierra, nosotros podamos prepararnos para cumplir el propósito, el llamado de ser enviados. La gran comisión de Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas. Y a veces queremos envolver el evangelio, a veces queremos hacer el evangelio más difícil, mezclándolo con teología, mezclándolo con filosofía. Hermano, después de más de 12 años estudiando el evangelio, después de más de 12 años estudiando teología, después de más de 5 años en el seminario, yo les puedo concluir con algo: el evangelio es más simple de lo que nosotros pensamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está resumido el evangelio, ahí está resumida la teología. Es acerca de creer en Jesús. Todo lo demás es filosofía, todo lo demás es teología, todo lo demás es estudio que al final es bueno, pero no es la prioridad. Si hoy ustedes me preguntaran, pastor, ¿cuál es nuestro llamado, nuestro envío? Hermano, predica el evangelio, comparte con la familia, comparte con los amigos, invita, da los tratados, habla de la palabra, habla con tu testimonio, transforma la vida de los que están a tu alrededor. Si hoy alguien me dijera, pastor, yo tengo la cura del cáncer, pero me da pena compartirla. Imagínese, pastor, cuando yo diga que yo tengo la cura del cáncer, ¿qué va a pasar? No, yo tengo pena. Yo mejor salvo a los que tengo cerca aquí, que están ahí, que yo conozco, le doy la cura y que se salven. ¿No sería egoísta esto? ¿Cuántas personas hoy sufren de cáncer en el mundo? Y usted tiene la cura, pero solo lo va a compartir porque le da vergüenza, le da pena o porque quizás es un poco perezoso y dice, no, pastor, a las personas más cercanas, que más nadie se entere. No, hasta aquí va a llegar. Sería egoísta de nuestra parte tener esa cura en nuestras manos y no querer compartirla con cuántas familias hoy están sufriendo. Pues usted y yo, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, queridos, hoy tenemos la cura que cura todas las enfermedades. Tenemos la cura que cura el pecado. Tenemos la cura que da entrada al reino de los cielos. Tenemos la cura que garantiza la vida eterna. Esa cura se llama Jesucristo. Y hoy estamos siendo egoístas en no compartir la cura del evangelio con las personas que nos rodean.
No, pastor, porque ¿qué van a decir? Imagínense yo en una cola de Walmart ahí diciéndole a la gente que Jesús le ama, voy a lucir ridículo. Déjame lucir ridículo a los ojos de los hombres, pero déjame cumplir con el llamado que Dios hizo a mi vida. No, pastor, porque el qué dirán de mí. Hermano, ¿qué va a decir el Padre cuando tú estés delante de su presencia y te pregunte, ¿por qué no compartiste el Evangelio después de todo lo que yo hice por ti? ¿Por qué no expandiste? ¿Por qué no hablaste? Y recuerdo en una ocasión, una persona estaba cristiano por más de 20 años en su barrio y siempre saludaba al vecino en la mañana, pero el vecino sabe, aquellos vecinos de cara amarrada. Oh, buen día, vecino. Oh, buen día, vecino. Y él decía, yo quisiera compartir el evangelio con el vecino, pero el vecino tiene la cara muy amarrada. Me va a tratar mal, me va a maltratar. Y todos los días, hey, vecino, ¿cómo estás? Hey, vecino, buen día, buen día. Por más de 20 años. El vecino que no era cristiano cae enfermo y el vecino que es cristiano le pide a la esposa que haga una sopa para llevarle al vecino que no era cristiano. Y aprovecha esta ocasión que estaba en una cama, el vecino enfermo, le lleva la sopa y le dice, mira, yo sé que llevamos de vecino por 20 años, pero yo tengo algo que decirte. Hay salvación, Jesús te ama, Dios quiere cambiar tu vida. ¿Y sabe lo que le dijo el vecino? Durante 20 años yo he estado esperando que tú vinieras a hablarme de Jesús. Durante 20 años, todas las mañanas, salía con mi café con la esperanza de que cuando salieras a saludarme, me dijeras, Dios te bendiga, Jesús te ama, me hablaras de ese Jesús que yo veo que ustedes profesan, pero yo quiero tener una experiencia. Y por 20 años he estado esperando que llegaras con esa noticia a mi vida. ¿Será que tu vecino o mi vecino llevan tiempo esperando? Jesús comenzó su propósito, su proceso de entrar en Jerusalén, esta última entrada en Jerusalén que daba culminación a todo un plan de salvación. Y Jesús le dice, vayan y busquen un pollino y un asna que está atado y traédmelo. Y si alguien os preguntara, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Los discípulos quizás se preguntaron, Señor, pero nos van a acusar de que nos estamos robando el pollino y el asna. No, si le preguntan, decirle, el Señor los necesita y luego los devolverá. Hay veces que el Señor necesita cosas en nuestra vida. Hay veces que el Señor necesita nuestro tiempo. Hay veces que el Señor necesita que usted y yo hagamos algo. Hay veces que el Señor necesita que usted y yo nos entreguemos a Él. Hay veces que el Señor necesita que usted y yo nos comprometamos más a Él. Y qué fácil a veces nos comprometemos con hacer un overtime de 3 horas más al día, pero qué difícil se nos hace ir y participar, o ir y predicar, o ir y compartir el Evangelio. Yo no sé si esto le habla a alguien, yo no estoy con un cinto en la mano, solamente estoy pensando en cómo nuestra vida está siendo ocupada por otras cosas que no son nuestra prioridad. Yo sé que vivimos en una sociedad donde el tiempo es dinero. Pero ¿por qué ustedes creen que todo este plan social se ha vuelto tan importante de tratar de comprar tu tiempo? Y si nos ponemos a pensar, yo no tengo aquí ahora un billete, pero si nos ponemos a pensar por un momento, y yo voy a agarrar el billete. Aquí vamos a ser más realistas. Media de salario en Carolina del Norte, $13, ¿verdad? Ok. Aquí yo tengo $120, ¿verdad? $120, hermano. Y usted va a decir, ¿es mucho dinero? ¿$120 es mucho dinero? ¿Se paga la renta con $120? No, ¿verdad? Bueno, yo quiero que usted piense de esta manera. Aquí está el valor de 8 horas de nuestro día. O sea, mi hora de vida vale $13. Literalmente así. O sea,
Aquí está el salario de un día, de 8 horas de trabajo. Y a veces el jefe viene y dice, mira, quédate 20 minutos más para resolver este problema. Sí, jefe, no hay problema, nos quedamos. Aquí está el valor de 8 horas de nuestro día. Y esto es algo que confronta mi vida, el pensar de que yo soy capaz de entregar 8 horas de mi vida por $120, pero a veces escatimo para Dios 1 hora de mi tiempo. Y si nos ponemos a pensar en cuánto ofreció Jesús por nosotros, cuánto ha ofrecido Dios por nosotros. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, vayan, pidan el asna y díganle, si le preguntan qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita. Amada hermano, amada iglesia, hoy yo puedo hacer nuestras las palabras del Maestro y decir, hermanos, el Señor nos necesita. Y si usted y yo no hablamos y no compartimos el Evangelio, las piedras van a hacerlo. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida hoy? ¿Por qué el enemigo se ha empeñado en construir todo un sistema financiero para ocupar nuestro tiempo? Y es una pregunta que yo me hago. Y hoy estaba leyendo un libro esta semana y lo escribió uno de los millonarios de este país. Y él escribía, las personas ricas trabajan para ganar más tiempo. Y yo me pensaba en esto y yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿no trabajan para ganar más dinero? No. Ellos trabajan para intentar ganar más tiempo, para tener más tiempo libre, para intentar dedicar más tiempo ¿a qué? A lo que ellos quieran. Y hoy nosotros como cristianos pensamos, pastor, pero es que es necesaria la finanza. Sí, es necesaria, pero no es para afanar nuestra vida. No te afanes porque vendrá el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Mas sin embargo, enfocarnos en el propósito de Dios, enfocarnos en cambiar nuestra manera de pensar, es algo que nos ayuda a poder entender el reino de los cielos de otra manera. Y el reino de los cielos es tan simple como la mentalidad de un niño que entiende que Jesús me ama y yo voy a ser salvo. Y es suficiente tener fe en Jesús. Y si no aceptamos el reino de los cielos como un niño, no vamos a entrar en él. ¿Qué puedo hacer, pastor? Hermano, obedezcamos la palabra del Señor. Aquella asna y aquel pollino se convirtieron en un vehículo de gracia para nosotros y de gracia para toda la humanidad. Y quizá muchos pensaran, pero un asna, un pollino, el problema era que Jesús estaba rompiendo el molde de lo que los judíos pensaban que iba a ser el Mesías, el libertador. Los judíos estaban esperando un libertador militar que los librara del yugo opresor romano. Ellos estaban esperando un libertador en un corcel, en un caballo blanco grande, que viniera con un ejército, con una espada y llegara y los liberara del yugo opresor romano. Pero Jesús vino montado en un pollino, en un asno, todo lo contrario a aquella imagen poderosa proyectada por la sociedad o por lo que ellos esperaban para venir. Pero Jesús vino con una imagen de humildad, con una imagen de diferente a lo que ellos esperaban, pero la obra que Jesús hizo fue mayor de la que un libertador podía hacer, de liberarlos del yugo romano. Jesús no solamente llegó para liberar su vida, sino que llegó para liberar su vida del pecado que los asediaba. Y no solamente fue un sacrificio que los liberó del pecado a esa generación, sino que liberó del pecado a todas las generaciones, a nosotros y a nuestros hijos. No solamente perdonó los pecados cometidos, sino los que estaban siendo cometidos y los que se iban a cometer. La sangre de Jesús los perdonó. Y aquella asna, aquel pollino, fue un vehículo de gracia que llegó para traer salvación
algo, un animal de carga, un animal poco valorado como para aquella obra que se esperaba. Pero muchas veces Dios se presenta a nosotros no como lo que nosotros esperamos, sino como lo que nosotros necesitamos. Ellos esperaban un libertador militar, pero necesitaban un salvador de sus pecados. A veces nosotros colocamos expectativas de cómo Dios va a actuar en nuestra vida, de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, y cuando Dios se presenta a nosotros de otra manera, nos frustramos o nos quejamos con Dios. ¿Y por qué salió así? ¿Y por qué hiciste esto? Dios no nos va a dar lo que nosotros esperamos, sino que Él se va a presentar como lo que nosotros necesitamos. Y Él escogió a este animal de carga para romper el paradigma de lo que se pensaba de cómo iba a ser el Mesías. Dice que Jesús, los discípulos fueron y trajeron aquellos animales. Y dice que Jesús comenzó, y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, versículo 6. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos y él se sentó encima. Y cuando Jesús comenzó a entrar a la ciudad, comenzó a juntarse toda la multitud que ya había escuchado que Jesús estaba en el monte de los olivos y se preparaba para entrar en Jerusalén. Y dice que aquella multitud era numerosa. Y dice que la multitud tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Quitaban sus mantos. Y para que usted entienda, para aquellos tiempos, el tener un manto significaba el estar cubiertos, el tener seguridad en el clima, en el frío. Los judíos llegaban a cualquier lugar cuando viajaban con su manto, lo tendían en el piso y ahí se acostaban. Hacía frío y se tapaban con el manto. Era una manera de poseer algo de importancia en sus vidas. Y esos mantos, en señal de humildad, en señal de entrega, fueron puestos en los pies de aquellos asnos, animales de carga, para que el maestro pasara sobre ellos en señal de rendición. Reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Qué tenemos en nuestra vida de valor? Que apreciamos, que decimos, yo amo esto, esto es parte de mi propiedad, esto es parte de mi vida. Hoy tenemos un llamado a quitarnos nuestros mantos y ponerlos a los pies del Maestro. Hoy tenemos un llamado a quitar lo que más nos importa y rendirlo a los pies del Maestro para que el Maestro pase y cumpla su propósito en nuestras vidas. No importa cuánto tenga nuestra cuenta bancaria, no importa cuántas propiedades poseamos, no importa cuánto tengamos en nuestra vida material, todo lo que tenemos lo ponemos y lo rendimos a los pies del Maestro para que el Maestro cumpla su propósito. Porque no se trataba acerca del asno que estaba caminando por encima de los mantos, se trataba de quien iba encima del asno. Y a veces vemos a Jesús actuar en situaciones y solo estamos viendo la situación y decimos, ¿qué es esta situación? Que mira, y no valoramos la situación porque es o muy difícil o pensamos que no es importante. Pero no se trata de la situación, sino se trata de quién está detrás de la situación, promoviéndola para que usted y yo experimentemos una relación personal con Él. Y no sé si me fui muy lejos en la explicación, pero hay veces que Dios promueve problemas en nuestra vida. Hay veces que Dios promueve situaciones en nuestra vida que aparenta ser un asno de poca importancia, o lo despreciamos o nos sentimos incómodos con esa situación. Pero al final no veas lo que está delante de tus ojos. Mira al Dios que está actuando detrás de esa situación para que puedas entender el propósito de Dios. Señor, ¿y por qué está pasando esto? No es por qué está pasando, mi querido. Es para qué Dios está permitiendo esto en tu vida. ¿Para qué Dios está permitiendo esto en tu familia? ¿Para qué Dios está permitiendo esto en tu trabajo? ¿Para qué Dios está permitiendo esto en tu vida? Dios tiene un propósito mayor. Y el simple hecho de nosotros entender que tú y yo somos parte de ese propósito mayor, de ese plan mayor que Dios tiene para la humanidad, simple y llanamente nos hace sentir importantes. Porque ¿quién era yo o quién era usted para que el Dios del cielo tuviera a bien escogernos por nuestro nombre y entrarnos en este plan de salvación? Y el rey David decía,
¿Qué es el Hijo del Hombre para que tengas memoria de Él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y si nosotros nos ponemos a ver toda la creación y nos ponemos a ver todo lo que Dios creó y nos ponemos a ver la mano de Dios diariamente en nuestras vidas, nosotros decimos, ¿qué somos nosotros para que el Dios Todopoderoso nos visite? ¿Qué somos nosotros para que el Dios Todopoderoso se acuerde de nosotros? Y cuando David decía esto, David había sido liberado del gigante Goliat. David había librado batallas, estaba terminando sus últimos días, su vejez, iba a morir en su vejez. Había visto a sus hijos crecer, había visto el reino crecer, había visto todas las bendiciones de Dios en su vida. Y se estaba acercando a lo último de su vida y David reflexionaba, Señor, ¿qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Para que tú nos recuerdes, para que tú nos veas, para que tú te dignes desde el cielo a planificar todo un plan de salvación por mí y por todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Qué somos nosotros para que tú agarres a tu único hijo, lo envíes al mundo a nacer como un hombre, como un mero hombre, para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos nosotros? Definitivamente, amada iglesia, usted y yo estábamos y estamos en la prioridad del plan de Dios. Definitivamente. Y la Biblia dice que Dios nos conoce por nuestro nombre. ¡Wow! O sea, Dios me conoce por mi nombre. Y no solo eso. La Biblia dice que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nos conoció. Nos puso nombre. Y dijo, mío eres tú. Quizás usted diga, no, pastor, es que imagínese, yo hice y deshice mi vida, yo tuve un pasado, pero hoy estás aquí. No, pastor, porque yo me aparté, yo tomé malas decisiones, pero hoy estás aquí. Y hoy estás aquí, amado hermano, amada hermana, porque desde antes que tú nacieses, Dios te formó en el vientre de tu madre. Antes que tú naciese, Dios te puso nombre y Dios dijo, mío y mía eres tú. Y las decisiones que tomamos en nuestra vida fueron malas, sí, es verdad. Teníamos libre albedrío de hacerlo. Pero si hoy estamos aquí es porque la misericordia del Padre del cielo que planificó todo este plan de salvación por ti y por mí aún está manifiesta en tu vida y en mi vida. Y así como decía el salmista, porque Señor, tus misericordias se renuevan cada mañana. Y si nosotros hemos estado, amada iglesia, todo este tiempo en las prioridades de Dios, hagamos de Dios y de su plan nuestra prioridad. Que todo lo que vivamos, amado hermano, a partir de hoy en adelante, sea buscar extender el evangelio del reino de Dios en la tierra. Sea glorificar a Dios, sea exaltar su nombre, sea preocuparnos por obedecer, así como obedecieron los discípulos en aquel momento, obedecer la palabra de Jesús. Y hay una palabra en griego que se usa para obediencia y fue usada por el escritor de Mateo. Y dice, la palabra significa hipakuou, que implicaba escuchar y actuar en consecuencia con la orden o el mandato que se estaba dando. No simplemente era escuchar, sino que era actuar en consecuencia, era cumplir el mandato que Jesús estaba diciendo. Vayan y busquen el asna. Oh sí, perfecto Señor, escuchamos, perfecto, pero no vamos. Sino es escuchar y actuar en consecuencia con lo que Dios nos está pidiendo. No es simplemente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Hoy, hermanos queridos, iglesia amada, mientras recordamos este evento tan importante de la entrada triunfal de Jesús, debemos recordar que cada uno de nosotros es parte de esta historia que comenzó con aquella entrada. Esta historia nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades en nuestra vida como cristianos.
¿Dónde estamos poniendo nuestro tiempo? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vida? ¿Dónde estamos poniendo nuestra finanza? Esta historia nos llama a humildad. Nos llama a aclamar a Dios. Nos llama a obedecer su palabra. Y nos llama a rendir nuestras vidas a Jesús. Hay algunas preguntas que yo quisiera que nos llevemos a la casa hoy para reflexionar. ¿Cómo yo puedo ser un instrumento de paz en mi vida, en mi familia? ¿Cómo yo puedo ser usado por Dios? ¿De qué manera yo puedo responder al llamado de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer prioridad, como una prioridad a Dios en mi vida, al llamado de lo que Dios ha hecho? Sea cual sea el proceso que tú estés viviendo hoy, amado hermano, amada iglesia, amada hermana, vívelo sabiendo que Dios te está permitiendo vivir esto con un propósito específico. No mires la situación como quizás muchos miraron al asno en aquel momento. Todos tendían sus mantos. Y no solamente tendían sus mantos, sino que también clamaban, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y hay algo muy importante en esto. Estas personas ese día estaban gritando Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de David, reconociendo la autoridad de Jesús. Pero la próxima semana estaban gritando crucifíquenlo. Porque muchos de ellos se dejaron llevar por las conspiraciones de los fariseos. Que nosotros, amada iglesia, podamos ser de los que gritaron Hosanna y nos mantuvimos hasta el final, hasta ver la resurrección de Cristo. Y no seamos de los que gritamos Hosanna y después en el resto de la semana decíamos crucifíquenlo. Porque muchas veces con nuestra boca venimos el domingo y esto está fuerte. Y gritamos Hosanna y en la semana lo estamos crucificando con nuestros pecados y nuestra manera de actuar. Decimos Hosanna, pero en casa tenemos mal carácter. Decimos Hosanna, pero no dedicamos a Dios nuestra vida. Decimos Hosanna, pero vivimos simplemente en la superficie. No queremos irnos a la profundidad con Dios.